que pongamos nuestra vida para servirle a Él. Amén. Cuando la hermana decía que hay gente que se quiere quitar la vida porque viven situaciones difíciles, que a lo mejor hay gente que va con usted en el metro, con usted de pronto van por la calle, y hay gente con situaciones difíciles, muy difíciles. Y eso me llevó a mí a la Biblia, cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar a un sitio y el Espíritu Santo se lo impidió. Y luego tuvo una visión, un varón de Macedonia que le decía: pasa y ayúdanos. Y entonces me llevó a ese pensamiento, porque cuánta gente está esperando que nosotros pasemos y ayudemos. Cuánta gente está esperando a que se levante un hijo de Dios y pase y extienda la mano y ayude. Pasa y ayúdanos. Para poder hacer esto, nosotros debemos de dejar de pensar en nosotros mismos. Nosotros debemos de olvidarnos de nosotros mismos, abandonarnos en Dios, y que se vuelva una verdad ese versículo que tanto nos gusta: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pasa y ayúdanos. Y el apóstol Pablo entendió que el Señor le estaba haciendo ese llamado misionero, y entonces fue a Macedonia. ¿Y sabe qué ocurrió en Macedonia? Que el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios, y por predicar la palabra de Dios allá en Macedonia, cogió una gente y lo lincharon a piedras. Por poco y lo matan. Recibió pedradas en todo su cuerpo. Casi que estuvo enterrado en piedras. Pero de allá el Señor lo levantó, y este hombre siguió predicando. Y por estar predicando la palabra de Dios, por hacer caso a ese llamado misionero, lo metieron a la cárcel. Y cuando lo metieron a la cárcel, dice la Biblia que lo metieron a la cárcel de más adentro. O sea que su cuerpo estaba mallagado de la paliza que le habían dado también con varas. Y allá metido allá en la cárcel, atado sus pies al cepo. Y él estaba con Silas. Y ellos se pusieron a hablar, y bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí en este cuarto oscuro? ¿Qué nos ponemos a hacer? ¿Nos vamos a poner a quejar, a llorar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces me parece a mí diciéndole a Pablo, al Silas: pues vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantar al Señor, ¿verdad? Que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Vamos a cantar. Y dice la Biblia que comenzaron a cantar al Señor. Comenzaron a alabar a Dios. Y de repente dice la Escritura que sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, porque gente que estaba metida en un cuarto oscuro, llena de problemas, llena de azotes, no se pusieron a murmurar, ni a quejar, ni a decir: ¿por qué Dios me tienes aquí? ¿Por qué me estás haciendo esto si yo soy un cristiano? ¿O qué? Sino que se colocaron a glorificar el nombre de Dios. Y entonces las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Alabanzas al nombre de Jesús. Y el carcelero que estaba dormido despertó y vio abiertas las puertas y dijo: Dios mío, esta gente se escapó. Y entonces, como la hermana decía que hay gente que se quiere quitar la vida, es verdad. Porque hay gente que cree que no hay salida, que no hay solución. Y eso era lo que me llevó a esa historia. El carcelero cogió la espada y se iba a quitar la vida, porque él creía que ya no había solución. Y cuando estaba a punto de hacerse daño, escuchó una voz que le decía de más adentro por allá: Pablo, hagamos, o sea, gritando, dijo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe? El varón que Pablo vio en la visión era este varón.
Pero para que Pablo pudiera pasar allá y ayudar, el Señor permitió que Pablo sufriera ciertas cosas, tuviera ciertas aflicciones. Amén. El Señor permitió que Pablo padeciera en aquel recorrido. Pero ¿qué importa padecer algo con tal de que un alma se salve? Pasa y ayúdanos. Ahí le llegó Pablo. ¿Cuántas veces usted y yo padecemos algo? Y lo que usted y yo estamos padeciendo se convierte en beneficio para otro, ¿verdad? Se convierte en beneficio para alguien más. Pero para esto, hermano, nosotros tenemos que ubicarnos. Y yo le ruego a la iglesia del Señor que nos ubiquemos. Hermano, Dios no te trajo aquí para conseguir dinero. Hay gente en tu país que ha conseguido más plata que tú estando tú aquí. Olvídate de eso ya. Dios te trajo aquí por un tesoro más grande, donde ladrones no minan ni el orín corrompe. Dios nos trajo con un propósito más grande, con un propósito eterno. Ubiquémonos. ¿Cuántas almas has ganado para Dios tú? No le respondas. ¿A cuánta gente le has hablado de Dios? La hermana decía, no hay que ir muy lejos. Ahí en la finca donde vives, tus vecinos saben que eres cristiano. Tú les das buen testimonio a tus vecinos. Saben ellos que tú eres un hijo de Dios. A lo mejor ahí en tu finca alguien está diciendo pasa y ayúdanos. Y a lo mejor ahí en tu finca donde nosotros debemos de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el cristiano vive en la vida como si no tuviese un Señor. Cuando uno sabe que tiene un Señor, uno no se maneja solo. Uno se maneja conforme el Señor quiera que uno se maneje. Debemos cristianos de aquí para allí, de allá para acá, y van de un lado a otro, creyendo que Dios los dirige, creyendo que Dios los lleva, creyendo que es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Predicar el Evangelio a toda criatura. A donde usted vaya, si usted está anunciando el Evangelio, si usted cada día se está santificando más, entonces usted puede decir que está en la voluntad de Dios. Por favor, no callemos. Vamos a anunciar que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Vamos a